Buenas tardes, yo sé que están muy cansados, muchas gracias por estar y continuar aquí. No se asusten, no vamos a durar 5 días en esta plática, la verdad es que es un tema muy amplio. Traté de resumir y hablar solamente de algunos puntos de interés para que nos abran una posibilidad más cuando tenemos pacientes de pensar algunas otras cosas que nos pueden ayudar a un tratamiento adecuado. Bueno, el aparato gastrointestinal, como sabemos, resulta afectado en numerosas enfermedades sistémicas y en ocasiones estas manifestaciones son las que llevan al paciente al médico. Y a través de muchos mecanismos podemos tener alteraciones en el aparato gastrointestinal, desde hormonales, químicos, mecánicos o hasta problemas reflejos. La historia clínica es muy importante en estos pacientes y hay que hacer mucho énfasis en otras cosas, no enfocarnos nada más en el aparato gastrointestinal, porque esto nos puede resolver muchas veces el problema del paciente. En la mayoría de los pacientes, el tratamiento, hablando de estas enfermedades, es el tratamiento de la enfermedad sistémica, por lo que es muy importante detectarla y detectarla a tiempo. La repercusión gastrointestinal de todas formas puede requerir muchas veces el manejo del gastroenterólogo, y un apartado muy importante es el hígado en las enfermedades sistémicas. Tenemos que realizar primero un diagnóstico diferencial, pero si al realizar los diagnósticos diferenciales frecuentes que manejamos como gastroenterólogo no encontramos el diagnóstico, hay que tomar en cuenta estas enfermedades sistémicas porque pueden ser la causa del problema. Otra cosa que se puede presentar muy frecuentemente es que el paciente llegue con una falla hepática fulminante y que requiere un tratamiento hepático intensivo, pero que debamos de diagnosticar la enfermedad sistémica como causal de esto. Como objetivo de esta plática vamos a hablar que hay que destacar la frecuencia y la magnitud de las manifestaciones gastrointestinales de algunas enfermedades sistémicas frecuentes. Hay que conocer los mecanismos a través de los cuales estas enfermedades sistémicas causan estas manifestaciones. Y algo que es muy importante manejar es que el tratamiento de las enfermedades sistémicas muchas veces es la causa de los síntomas gastrointestinales y es primordial el manejo de la patología primaria de fondo. Por lo amplio del tema, solo vamos a hablar de algunas enfermedades representativas de todos estos aparatos y sistemas. Unas de las enfermedades sistémicas muy frecuentes que encontramos son las enfermedades sistémicas autoinmunes. Como sabemos, todos son desórdenes inmunológicos cuyo común denominador es un proceso autoinmune idiopático. Tienen amplia variedad de manifestaciones gastrointestinales y otro problema frecuente es que su tratamiento puede contribuir a las alteraciones. Como sabemos, estos pacientes muy frecuentemente se manejan con corticoides, con antiinflamatorios que causan problemas gastrointestinales. Una enfermedad muy representativa de esto es el lupus eritematoso sistémico. Como sabemos, depende de un depósito de autoanticuerpos y complejos inmunes que dañan los tejidos. Este daño está dado por inflamación y vasculitis. Es muy frecuente en mujeres en edad fértil, aunque encontramos mujeres muy jóvenes y también mujeres ancianas con este problema. Y el daño gastrointestinal puede ser secundario a mismos problemas gastrointestinales primarios, que puede ser que ya los tenía la paciente, pero el lupus causar este problema y las complicaciones de su tratamiento nos pueden dar también manifestaciones gastrointestinales. Estas pacientes cuando tienen manifestaciones gastrointestinales se llama enteritis lúpica y hasta el 50% de estas pacientes tienen alteraciones en la cavidad oral, con úlceras y por disminución de la salivación, y esto es un problema porque nos causan alteraciones para la masticación y para la alimentación que pueden deteriorar más a estos pacientes. Cuando las lesiones son eritematosas, casi siempre son indoloras, pero puede haber lesiones discoides que son muy dolorosas y que pueden causar incluso problemas de nutrición en estos pacientes. El lupus eritematoso, a través de vasculitis, como habíamos dicho, por los complejos inmunes que se depositan, pueden alterar el esófago presentando disfagia, pueden presentar odinofagia, pueden presentar úlceras y perforación. En estómago, además de estas úlceras, pueden tener ectasias vasculares antrales que pueden presentar sangrado, esto aunado al tratamiento. En intestino, esta misma vasculitis nos puede causar dismotilidad, malabsorción y enteropatía perdedora de proteínas. Y un problema que es grave, y como habían hablado en las pláticas anteriores, estos pacientes pueden tener isquemia, ya sea por oclusión venosa o con trombosis, o un daño arterial con dilataciones aneurismáticas que pueden presentarse en todo el aparato gastrointestinal. El mismo lupus también puede causar alteraciones en hígado y a veces esto es un reto diagnóstico, porque hasta el 50% de los pacientes pueden tener aminotransferasas elevadas
Y como recordaremos, el tratamiento se hace con corticoides y los corticoides nos pueden dar una esteatohepatitis asociada a estos. Estas pacientes también presentan hepatitis crónica que puede ser autoinmune. La podemos diferenciar porque presentan anticuerpos antimúsculo lisopositivos, pero pueden tener hepatitis crónica secundaria al mismo lupus. Como vemos, esto es un reto diagnóstico a la hora de evaluar a estos pacientes. Y pueden presentar síndrome de sobreposición, CBP, enfermedad granulomatosa. Es un reto difícil, pero hay que tener en cuenta que esta enfermedad puede ser la causa de todo el problema de la paciente. Otra enfermedad muy frecuente que se presenta hasta en el 1% de la población mundial es la artritis reumatoide. Como sabemos, es de causa desconocida, también es en mujeres en edad fértil, aunque sabemos que podemos encontrar niños y pacientes de la tercera edad con esta enfermedad. Como sabemos, consiste en una poliartritis simétrica secundaria sinovitis inflamatoria persistente. Estas pacientes pueden tener muy frecuentemente daño en la articulación temporomandibular que les impide masticar y que aparte les representa dolor incluso nocturno que no las deja dormir. Puede haber alteraciones en esófago, puede haber peristalsis disminuidas, el esfínter esofágico inferior puede tener disminución en su presión y pueden tener una hernia hiatal y reflujo, que esto unado a los tratamientos que ellas tienen que tomar diariamente, pues es un problema gastrointestinal. Estos mismos tratamientos nos pueden provocar úlceras secundarias a los tratamientos y en estas pacientes se han hecho varios estudios que han concluido que tienen gastritis crónica atrófica en mayor proporción que la población en general y que no tiene que ver con el tratamiento, entonces ya son más factores para tener enfermedad acidopéptica. Un problema frecuente en estos pacientes es que pueden tener diarreas, incluso la diarrea puede ser profusa y hay que tener en cuenta que puede ser causada por la artritis reumatoide y estas pacientes tienen más frecuentemente colitis colagenosa, que puede darles diarrea profusa, dolor, flatulencia y pérdida de peso. Característicamente, los pacientes con artritis reumatoide son pacientes con pérdida de peso. Cuando la artritis reumatoide es muy severa, nos puede causar incluso vasculitis. La vasculitis no es tan común como en el lupus, pero puede llegar a ser tan severa que puede ser necrotizante. Estos pacientes pueden tener amiloidosis secundaria y sí puede diagnosticarse a través de biopsias gastrodenales, por lo que hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos que hacer una endoscopia por algún motivo a estos pacientes. Pueden presentar problemas en los vasos mesentéricos con isquemia intestinal, sangrados e infartos, aunque no son muy frecuentes, se presentan más cuando la artritis reumatoide es muy severa. Y en las PFH pueden tener elevación de la fosfatasa alcalina, que está relacionado más al hueso con actividad de la artritis. Cambiando de aparatos y sistemas, vamos a hablar un poquito de las enfermedades cardiovasculares. Una causa frecuente de interconsulta a los gastroenterólogos es la hepatitis isquémica o llamada el hígado de choque, y que esta se presenta en pacientes, por ejemplo, después de un paro cardíaco, que el paciente sale exitoso del paro, pero que presentó hipotensión severa o hipoxia, y tenemos una elevación transitoria rápida y dramática de las aminotransferasas, de la deshidrogenasa láctica y de las bilirrubinas. Aquí es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con una hepatitis aguda, ya que esto, por lo que nos llaman casi siempre para hacer la interconsulta. La elevación de la deshidrogenasa láctica es más marcada y las aminotransferasas regresan más rápido a lo normal, aproximadamente en 7 a 10 días. Estos pacientes es muy común que tengan daño renal agudo por la hipotensión tan severa por la que pasaron. Otro problema frecuente son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Pueden tener alteraciones en el aparato gastrointestinal por alteraciones en la morfología, pueden causar alteraciones en la permeabilidad, en la absorción y todo esto pues secundario a la isquemia y a la congestión que presentan. Incluso el bajo gaso y la vasoconstricción espláncnica pueden provocar isquemia mesentérica no oclusiva. En la endoscopía sí se han hecho estudios y se han hallado algunos cambios que, aunque no son patognomónicos, sí se pueden presentar: patrón en mosaico en el estómago, hiperemia punteada, estómago en sandía, e incluso podemos encontrar más frecuentemente telangiectasias, que son causas de sangrado. Cuando la fracción de eyección ventricular izquierda es menor al 40%, podemos incluso tener aumento de la permeabilidad en ilion y hasta en colon, y también se puede causar edema de la pared, y esto finalmente nos va a causar disminución de la absorción de grasas y proteínas.
Y para variar, pues tenemos otro problema, que es el tratamiento de estos pacientes que se hace con glucósidos cardíacos, y es muy frecuente que estos medicamentos les causen anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal y hasta distensión, que si no pensamos en el tratamiento que está recibiendo este paciente, pues no vamos a llegar al diagnóstico. Estos pacientes y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha, ya sea aguda o crónica, pueden tener una congestión hepática. En estos pacientes, si somos un poquito acuiciosos, pues vamos a ver que tienen también derrame pleural, edema periférico, y hasta en el 99% de ellos se puede presentar hepatomegalia, ascitis hasta en un 50%, esplenomegalia hasta en una cuarta parte de los pacientes, pero pueden tener ictericia, pueden tener bilirrubinas séricas elevadas, casi siempre secundarias a bilirrubina no conjugada y que no es mayor de 5 miligramos por decilitro. Si se puede resolver esta insuficiencia cardíaca, de 3 a 7 días después, encontramos que estos patrones se pueden llegar a normalizar. Podemos encontrar aminotransferasas elevadas y hasta en un 50% de los pacientes con predominio de la AST. La fosfatasa alcalina también puede disminuir, y también si se resuelve la insuficiencia cardíaca puede regresar a lo normal aproximadamente en una semana. Aunque tiene una incidencia relativamente rara, pues tenemos que recordar que sigue existiendo la cirrosis cardíaca. Obviamente es después de mucho tiempo de congestión hepática, incluso estamos hablando de pacientes con años de enfermedad cardíaca. El problema es que no hay marcadores bioquímicos específicos, y cuando ya encontramos elevación de la AST y bilirrubinas, pues son predictores de muy mal pronóstico para estos pacientes. Vamos a hablar un poquito de los linfomas. Como sabemos, aquí las manifestaciones dependen del sitio en que se encuentra el linfoma, pero les pongo esta diapositiva que, aunque está un poquito cargada, nos hace recordar que tienen manifestaciones hepáticas, y el tratamiento de estos pacientes pues es el de la patología de fondo. Hay que darles tratamiento para el linfoma. Los linfomas de tipo Hodgkin tienen una infiltración hepática mucho menor, aunque pueden tener hepatomegalia casi hasta en el 50%, depende del estadio del paciente. El vaso casi siempre está afectado y hay una elevación leve de aminotransferasas. Algo que es importante, pueden tener colestasis en la zona 3 y puede ser secundaria a conducto biliar evanescente. Los linfomas de tipo no Hodgkin, estos tienen infiltración celular hepática hasta en un 43%, o sea, es mucho mayor. Y es más común en los pacientes de células B de bajo grado. Pueden tener obstrucción biliar extrahepática frecuentemente y pueden tener elevación de leves de aminotransferasas y fosfatasa alcalina y hepatomegalia. Y algo que es muy importante tener en cuenta, ambas se pueden presentar como una falla hepática aguda y de fondo tener un linfoma que requiere sobre todo pues el tratamiento con quimioterapia. Las leucemias pueden presentar alteraciones del tracto gastrointestinal hasta en un 10% de los pacientes. Vemos ahí todas las manifestaciones que se pueden presentar incluso como de primera instancia, y todo esto por infiltración de la leucemia. La complicación por la quimioterapia en ellos también es muy importante porque nos pueden dar anorexia, náusea, vómito y otras alteraciones. Algo que es muy común y que no lo tenemos muy frecuentemente en cuenta son las enfermedades pulmonares y son las neumonías. Las neumonías pueden causar ictericia por elevación de las bilirrubinas, las neumonías por legionela, por micoplasma, y hasta un 25% de los pacientes con neumococo, que es una cuarta parte, no son tan pocos, entre el día 3 y 6 de iniciada la enfermedad pueden tener ictericia. También la neumonía por citomegalovirus presenta ictericia y niveles elevados de fosfatasa alcalina y aminotransferasas, que también se resuelven resolviendo la patología de fondo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues muy frecuentemente se ha asociado con enfermedad por reflujo, pero tenemos que recordar que también se predispone a tener úlceras pépticas y sus complicaciones, y los pacientes con estatus asmático pueden elevar bilirrubinas séricas, ALT, GGT y fosfatasa alcalina, y esto todo se eleva secundario a una falla cardíaca o a hipoxia. Otro problema frecuente son los pacientes renales. Los pacientes renales tienen manifestaciones gastrointestinales por una etiología multifactorial. Estos pacientes tienen fragilidad capilar con alteraciones en la hemostasia por uremia. Pueden tener las mismas toxinas, pueden causar alteraciones gastrointestinales y las complicaciones que presentan con sus medicamentos. La insuficiencia renal crónica está en un 75%, pueden tener problemas gastrointestinales, y puede ser la causa de la muerte. La hemorragia está en un 20% de los pacientes que se encuentran con diálisis.
Como les dije antes, pueden tener telangiectasias y hemorragias. También estos pacientes por la misma uremia pueden tener gastritis, duodenitis, úlcera péptica, y hay que recordar que la complicación de la diálisis también puede ser una peritonitis abdominal. Inicialmente pueden presentar simplemente con anorexia. En cuanto a las enfermedades endocrinológicas, bueno, hablando de las enfermedades tiroideas, el hipertiroidismo, como sabemos, muy frecuentemente se puede presentar con diarrea. La diarrea puede estar dada por un tránsito intestinal acelerado, por anormalidades en la absorción o en la secreción, e incluso pueden llegar a tener esteatorrea leve, aunque se han descrito pacientes con estreñimiento, aunque son raros. Estos pacientes hipertiroideos tienen más frecuentemente síntomas dispépticos y pueden debutar incluso en una tormenta tiroidea como un hilio o con hilio y con vómito. Estos pacientes tienen daño hepático porque tienen una demanda de oxígeno elevada con un poco de flujo sanguíneo y pueden tener alteraciones hepáticas, con alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. En cuanto al hipotiroidismo, bueno, también puede debutar con manifestaciones gastrointestinales y como sabemos aquí lo que más frecuentemente presentan son desórdenes de hipomotilidad gastrointestinal y pueden tener alteraciones en la función del esfínter esofágico inferior, dilatación y atonía de todo el aparato gastrointestinal desde el esófago hasta colon, y esto puede dar muchas manifestaciones. Histológicamente en el tejido celular subcutáneo pueden tener datos igual que los pacientes con mixedema. Pueden tener reflujo, formación de besoares, que pudiera ser la primera causa de problemas gastrointestinales, distensión abdominal, ilion, incluso hasta megacolon. En hígado pueden tener alteraciones moderadas de las PFHs y en los casos en que ya son ahora más raros, pero que no se trató adecuadamente el hipotiroidismo por muchos años, puede tener incluso ascitis o ictericia colestásica. Algo que les quiero mencionar es la diabetes mellitus. A veces vemos tantos pacientes diabéticos que se nos olvida que pueden tener muchas manifestaciones gastrointestinales secundarias al mal control de su diabetes. Ellos pueden tener gastroparesias, alteraciones en la motilidad, alteraciones en la función intestinal, pérdida del control de esfínteres, que también es muy problemático manejar, infecciones, y en los pacientes con diabetes tipo 1 pueden tener desórdenes autoinmunes como gastritis atrófica o enfermedad celíaca, y hay que tenerlos en cuenta. La disfunción de la dismotilidad gástrica es por muchos factores. Sin embargo, algo que no tenemos muy frecuentemente en mente es que la hiperglucemia interrumpe el complejo motor antral y hace que se retarde el vaciamiento gástrico. Por eso es muy importante hacer hincapié en estos pacientes que tienen que estar bien controlados de la glucemia para no tener alteraciones gastrointestinales. Ellos también tienen desequilibrios hormonales, pérdida de células de Cajal, microangiopatías y estrés, que finalmente todo esto nos causa dismotilidad gástrica que a veces es muy difícil de manejar. Pueden tener más frecuentemente diarrea, incluso el 75% de los pacientes con diabetes mellitus pueden tener algún grado de esteatorrea, no frecuentemente grave, pero que les da molestias, tienen sobrecrecimiento bacteriano y esto puede ayudar a tener más frecuentemente una diarrea crónica. También tienen mayor frecuencia de pancreatitis crónica, infecciones. Y algo que hay que tener en mente siempre son los medicamentos. Los medicamentos que se utilizan en estos pacientes tienen secundariamente, pueden provocar también diarreas y alteraciones de la motilidad. También se ha descrito en colon estreñimiento, aunque no es muy frecuente, pueden cursar con estreñimiento severo. Este es un estudio que se hizo un metaanálisis en más de 2 millones de pacientes, ya tiene sus años este estudio, pero se encontró que hay una asociación de cáncer de colon más frecuente que en el resto de la población general con un riesgo relativo de 1.3. Se hizo una crítica a este estudio pensando en que tuviera que ver más bien el cáncer de colon con la masa corporal y la inactividad física. Sin embargo, no fue así. Este riesgo, cuando se restringieron los estudios que controlaron este tipo de problemas, seguía teniendo un riesgo relativo de 1.3. Yo creo que esto abre la puerta para hacer más estudios aquí en México, que tenemos tantos diabéticos, pero hay que tenerlo en cuenta. Estos pacientes también frecuentemente tienen dolor abdominal severo e inexplicable, y cuando ya se indaga un poco y tienen diabetes, pues puede ser secundario a una radiculopatía diabética. Y pues no vamos a hablar de esto, pero sabemos que ellos cursan con hígado graso y NASH. Por último, nada más quiero mencionarles la endometriosis para que la tengan en cuenta. Como sabemos, en los últimos años ha sido para los ginecólogos un diagnóstico muy frecuente.
Y aquí lo único que yo sí les quiero mencionar es que no es tan frecuente la presentación con sangrado transrectal, más bien es rara. Y aunque se ha dicho que se puede hacer el diagnóstico por colonoscopía, las biopsias tienen que ser transmurales porque casi siempre la afección está en las capas más profundas del colon. Esto hay que tenerlo en cuenta, sí se puede presentar a nivel de recto, que es donde y en pelvis, pero puede presentarse en cualquier parte del aparato gastrointestinal. Bueno, por último y para concluir, quiero que se lleven a casa varios mensajes. Las manifestaciones gastrointestinales en las enfermedades sistémicas son muy frecuentes. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes pueden coexistir varias enfermedades. Es muy importante realizar una buena historia clínica con un interrogatorio adecuado para que sea la clave de la identificación. Estos pacientes tienen problemas multifactoriales y hay que distinguirlos desde las enfermedades primarias pues para optimizar su tratamiento. Y no hay que olvidar que estos pacientes toman muchos medicamentos muy frecuentemente y que los efectos secundarios de estos medicamentos pueden ser los que nos estén dando las manifestaciones gastrointestinales y hay que optimizar estos tratamientos. Muchas gracias.